Hay una manera de pensar, de actuar y de vibrar que era válida y funcionaba hace apenas 20, 30, 40 o 50 años. Pero esa misma manera de pensar, de actuar y de vibrar no sirve para el día de hoy. En el momento que se logre entender esto, que hay que pensar, actuar y vibrar de una manera diferente para elevarte, para sanar, para expandirte y para además contribuir a un mundo mejor, tendremos un cambio en la humanidad. Así que siéntete privilegiado porque hoy vas a conocer cuáles son las claves para conectar con esta nueva espiritualidad y soltar la antigua. Y esas claves te van a servir para elevarte tú, pero también vas a poder acompañar a otras personas. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos al programa muy profundo de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Conoce la nueva espiritualidad. La vieja ya no funciona para sanar y para evolucionar. Entonces hoy nos vamos a centrar en este tema tan interesante que te va a servir muchísimo a ti, pero también para convertirte en una auténtica bendición para este mundo. Uno de los anhelos que uno tendría que tener antes de irse al otro barrio, como decía mi madre decía, no, si yo también me voy a ir al otro barrio, efectivamente, todos nos vamos a ir al otro barrio. Bueno, pues antes de irnos, hemos tenido una vida entregada, hemos sido una bendición para el mundo. ¡Wow! Si nos hacemos esa pregunta y la respuesta es sí, hemos sido una bendición para el mundo, ya hemos cumplido con nuestro propósito, que es sanación interior y contribuir a un mundo mejor, sin absolutamente ninguna duda. Así que bueno, estamos 8 de la mañana, hora española, en el Facebook de Javier Mas. Sabes que emitimos cada día en vivo, por lo tanto, si tú eres de España, te propongo que estés en el vivo cada día, en el directo en el Facebook de Javier Mas. Y si eres de fuera de España, lo que te recomiendo es que lo primero que hagas por la mañana, cuando vas a camino del trabajo, mientras desayunas o mientras estás en casa relajado, mientras haces ejercicio, lo que sea, que pongas este podcast. ¿Para qué? Para empezar el día con una altísima vibración. Hay personas que me decís, Javier, me ha hecho de menos el podcast el sábado y el domingo. Bueno, pues para eso lo hacemos también. Para que tú sabes que no tengo ningún problema, yo los sábados y los domingos estoy ahí también a pie del cañón, o sea que podría hacer el podcast, pero también lo hago con esa intención, que eches un poquito de menos el podcast y que el lunes lo agarres con muchísima fuerza. Bueno, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime por favor tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida también. Si todavía no estás en la formación, te recuerdo que estamos empezando una nueva convocatoria en febrero, que puedes formarte conmigo de manera profunda desde cualquier parte del mundo. Ahí te voy a dejar en el primer comentario fijado para que puedas pedir información. Bueno, veo que vais entrando ahí. Buenos días, Adela Nieto, desde Madrid, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Lucía Robaina, desde Holanda, soy Reiki en tu vida. Marisa Llanos, soy Reiki en tu vida. Emma Salgado, buenos días. Carmen, desde Alemania. María José, buenos días, se escucha bien, gracias por confirmar. Rocío, Elvil, buenos días. Mariluz, soy Reiki en tu vida. Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida, buenos días. Jordi, bueno, Mónica Leticia, pasan muy rápido ya los comentarios, pero dejármelo ahí que sabes que luego me quedo un rato a veros a todos. Entonces, vamos a un tema súper importante que te voy a pedir que lo enfoques desde dos lugares. Primero, vamos a hacer un enfoque personal, es decir, un enfoque en el que veas tú qué manera puedes de vibrar, es decir, qué enfoque tienes que tener para conectar con esta energía de la nueva era, de la nueva espiritualidad y poder sanar y poder evolucionar de manera mucho más profunda y poder expandirte. Pero luego te voy a pedir también que vayas viendo desde no
únicamente desde un punto de vista individual, sino desde un punto de vista colectivo. Es decir, primero te voy a dar unas características de lo que es Era Piscis y Era Acuario, comparando Era Piscis y Era Acuario, desde un punto de vista individual que te va a servir para ti, pero luego quiero darte un enfoque más allá. Quiero que entendamos que no estamos únicamente, la película no va únicamente de nosotros. Nosotros somos importantes, sí, obviamente, tú eres el protagonista principal de tu propia vida, no hay nadie más. No es ni tu pareja, ni tu madre, ni tu padre, ni tu vecino, ni yo. Nadie es el protagonista de tu propia vida. Tú eres el actor principal de tu propia vida. Ahora bien, la película no va solo de ti. La película va de un mundo en el que vivimos con otros seres humanos y en un planeta en el que estamos en un proceso evolutivo. ¿Vale? Entonces, yo te voy a dar indicaciones, no desde el único punto de vista personal para que únicamente lo apliques a ti, sino también para que tengas en cuenta de ver cómo esto puedes trasladarlo en no solamente un beneficio para ti, sino en una colaboración para el despertar de la conciencia, una colaboración para ayudar a elevar la humanidad, ¿sí? Y cada uno desde su lugar, ¿eh? Aquí me da lo mismo si uno es terapeuta de Reiki, si uno es maestro, o me da lo mismo si uno trabaja en un restaurante o trabaja planchando ropa en una tintorería o trabaja en cualquier otro lugar. Todo eso, todos vamos a contribuir, ¿sí? Se entiende que cuantas más personas contribuyamos en ese proceso, independientemente del lugar en el que estemos, mejor va a ser para todos. Cuanto más masa crítica de personas que hayan con esta vibración que vamos a hablar hoy, con esta nueva espiritualidad, con este enfoque, más vamos a evolucionar como seres humanos y en mejor mundo vamos a vivir nosotros y en mejor mundo vamos a dejar a los que vienen. ¿Sí? Una de las responsabilidades... hay personas que algunas veces dicen, wow, pero claro, si yo conduzco un coche, pues estoy contaminando. O si yo hago esto, estoy perjudicando a esto. Sí, mira, tenemos que entender algo claro. Que como seres humanos que pasamos por este mundo, vamos a crear un impacto negativo en el mundo también, sin querer. Vamos a crear un impacto negativo. Por mucho que yo no quiera crear un impacto negativo en el mundo, ahora yo voy a salir a sacar a los perros y resulta que voy a pisar a unas hormigas que hay por la montaña o una lagartija sin darme cuenta. El tema es que el solo hecho de vivir ya estás creando un impacto negativo en el mundo. Luego, obviamente, dependiendo del nivel de conciencia, pues lo crearán más o menos. Pero ¿en esto qué consiste? No consiste en poner a cero el crear un impacto negativo en el mundo, porque eso es ilusorio, eso es una ilusión del ego, ¿sí? Como seres humanos vamos a crear un impacto negativo en el mundo, sin quererlo, muchas veces, de manera más consciente o de manera menos consciente. Ahora bien, ¿en qué consiste este juego? Que el impacto que tú crees positivo venza con creces al impacto que creas negativo. Es decir, que el día que te toque rendir cuentas, el impacto positivo que has creado en el mundo sea mucho mayor que el impacto que has creado negativo. Entonces, ¿qué habrá sucedido? Que te habrás ido dejando un mundo mejor gracias a que tú has estado. ¿Sí? Decidme si me seguís con eso y sobre todo decirme si quieres enfocar este podcast de hoy no únicamente en ti, que también, porque es indivisible. Si queremos contribuir a un mundo mejor, estamos contribuyendo a nuestra mejora y para contribuir a un mundo mejor tenemos que estar mejor nosotros también. Pero quiero que lo veas desde el lugar. Anótame ahí si vas a integrar este podcast no únicamente de tú como individuo que está en su casa y quiere mejorar su vida, que está muy bien, es muy legítimo, pero quiero que integres este podcast desde un ámbito más amplio, ¿sí? Desde una perspectiva más global, de una perspectiva más humana, más incluso a nivel evolutivo de la Tierra. Bebo un poquito de agua. Buenos días, Mónica Leticia, soy Reiki en tu vida, el de Vigo. Carmen Popescu, buenos días. Francisca Domingo, buenos días. Emma Salgado, hacer un enfoque para unirme a la nueva espiritualidad y en colaboración. Genial, Emma.
María José Vaquero, sí, perfecto. Mariluz, sí, Maribel, me encanta este tema. Maribel Palomino, genial. Pues venga, vamos allá. Primero quiero aclarar un tema en relación a las eras, porque hay mucha confusión en relación a las eras, ¿no? Porque se habla, ¿cuánto dura una era? ¿Dura 10.000 años? ¿Dura 20.000 años? ¿Dura 50.000 años una era? Mira, tenemos que entender algo, que desde un punto de vista físico terrenal, medimos las cosas por tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unidad de tiempo es parte del mundo físico y de una creación del ser humano. Es decir, si nosotros decimos que tenemos 24 horas al día y no 18 o no 32, es porque lo hemos medido de esa manera, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos que la medición del tiempo es del mundo físico. En el mundo espiritual no hay tiempo que medir. No hay pasado, no hay futuro. Sí, por eso se nos vuela la cabeza cuando decimos que el planeta lleva millones de años, el universo lleva miles de millones de años, ¿sí? Un hongo en la Tierra hace más de 1.000 millones de años que están los hongos, imagínate, muchísimo antes que nosotros. Entonces, por eso se nos vuela la cabeza, porque desde un punto de vista físico, material, necesitamos las medidas, y está bien que tengamos medidas, pero no es algo real, es una creación que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, dicho esto, hay personas que me dicen, es que yo he escuchado que una era dura 15.000 años, yo he escuchado que una era dura 30.000 años, yo he escuchado que una era son, porque dependiendo de la filosofía, lo mide de manera diferente a los años. Por ejemplo, los Vedas lo miden de manera diferente a otros tipos de líneas. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que son maneras diferentes de medirlo. No quiere decir que unos estén en lo correcto, los otros no, quién me está diciendo la verdad. No, son diferentes maneras de medirlo y de entender algo que no tiene mucha explicación, porque es algo del mundo energético y espiritual. Dicho esto, desde el concepto de lo que nosotros tenemos por años, una era, obviamente, dura mucho, ¿sí? Duran miles de años. No vamos a entrar en si 20.000, 40.000 o 50.000, porque como te digo, yo he estudiado mucho esto y hay muchas líneas donde dicen cosas diferentes, por lo tanto, duran mucho. Una era no dura un siglo, no dura 2 siglos, no dura 5 siglos, ¿sí? Dura miles de años, 10, 15, 20 o incluso más de 20.000 años. Bueno, pues una vez tenemos esto claro, también hay que tener claro que el cambio de era no es cuestión de un año o de 2 años. Hay personas que los seres humanos estamos interesantísimos en querer concretarlo todo en una fecha concreta, ¿no? Pues el cambio de era, los mayas dijeron que era este día concreto, el cambio de era era el otro, el cambio de era empezó en la década de los 80, empezó. ¿Qué es la realidad de todo esto? Que el cambio de era no es un día concreto. Evidentemente que pueden haber portales, evidentemente que pueden haber puntos de inflexión, pero el cambio de era es algo progresivo, desde el punto de vista como nosotros lo entendemos, desde el punto de vista lineal y desde el mundo físico. Por lo tanto, un cambio de era puede llevar varios siglos, ¿sí? Lo que no hay absolutamente ninguna duda, que desde el siglo XX ya empezó a haber un cambio de era, ¿sí? Pero ese cambio de era está siendo de manera muy lenta. No podemos decir, y lo hablamos como desde un punto de vista de la nueva, de la filosofía más occidental, es decir, desde un punto de vista más occidental hablamos del de era Piscis y del de era Acuario, ¿vale? Desde un punto de vista védico, de los Vedas hinduistas, no se habla de era Piscis o Acuario. Eso lo enfocamos en Occidente y por eso te voy a hablar de era Piscis y de era Acuario, ¿vale? Allí se habla de diferentes tipos de eras. En uno de mis volúmenes, en la Nueva Conciencia, hablo en concreto de ellos, ¿no? Pero para el tema que nos ocupa hoy, lo que queremos hablar es de era Piscis y era Acuario. Entonces, la era Piscis es la era antigua y era Acuario es la era nueva. Anótame dos cosas ahí que es importante que sepas. El cambio de era no ocurre en un año, ni siquiera en una década, ni siquiera en 50 años. Anótamelo ahí. El cambio de era ocurre en el transcurso de varios siglos, incluso un milenio. ¿Por qué? Porque es un cambio de vibración que está habiendo. Igual que a nivel evolutivo el ser humano, uno no cambia de vibración de un día para otro,
pueden haber puntos de inflexión, pero no cambian de un día para otro, es un proceso. A nivel evolutivo también. Y a nivel evolutivo, 100 años o 500 o 1000, lo que a ti te parece mucho tiempo, 1000 años, a nivel evolutivo es un suspiro 1000 años, ¿sí? Vale, por lo tanto, entendemos que el cambio de era no va de un día para otro. Nombramos, etiquetamos como la era antigua, era Piscis, y la era nueva, la era Acuario, ¿sí? La era Piscis, a nivel general, se ha caracterizado por ser una era de más oscuridad y de estar dormidos espiritualmente. Y la era Acuario es una era de mayor luz y de más despertar espiritual. Pero estamos justo en pañales de esa transición para el cambio de era. Estamos justo en los pañales. Y hay gente que se piensa, bueno, pero entonces ¿cuándo va a despertar la humanidad? ¿El año que viene? ¿El otro? ¡No! La humanidad en masa va a despertar dentro de cientos de años. Ahora está empezando a despertar una minoría. Digo desde el punto de vista espiritual, está empezando a despertar una minoría. Carmen dice, el cambio de era ocurre en el transcurso de varios siglos, incluso milenios, exacto, el cambio de era ocurre en varios años, ¿sí? Muy bien. Y la pregunta sería, ¿nosotros podemos acelerar el cambio de era? Esa sería una pregunta. ¿Nosotros podemos hacer para acelerar el cambio de era? Obviamente podemos participar en el cambio de era. En la aceleración no vamos a saltar tiempos, ¿eh? Lo que sí que podemos hacer es agilizar un poco el cambio y lo que sí que podemos hacer es que el proceso de ese cambio sea más llevable para todo el mundo. ¿Sí? Definitivamente no tenemos el poder el 100% de cambiar, de decidir si cambiamos de era antes o después, pero sí podemos participar y ese es el objetivo de este podcast también y ese es el objetivo de todo el trabajo que estamos haciendo, elevarnos nosotros pero contribuir a ese cambio de era. Muy bien, pues venga, vamos a ver el primer enfoque de era Piscis y Acuario. ¿Tienes papel y bolígrafo? Bueno, sabes que el podcast lo puedes escuchar en cualquier momento, ¿eh? No tienes por qué tener papel y bolígrafo, pero te digo que si estás en casa y tienes papel y bolígrafo, que es interesante, ¿vale? Porque vas a recibir mucha información, porque si no esto se olvida de un día para otro. Estoy leyendo ahí los comentarios. Bueno, sabes que obviamente me gusta participar con los que estáis en vivo. Yolanda dice, la era Piscis antigua, el más oscura, y la era Acuario nueva, el más luz y despertar espiritual. Exacto. Muy bien. Te lo digo porque si tienes papel o bolígrafo y tienes la posibilidad de tener papel o bolígrafo, no hace falta que tomes muchos apuntes. Es simplemente que hagas dos columnas, donde en un lado perdón, pongas era Piscis y en el otro lado pongas era Acuario. Ahora vamos a ver las principales diferencias desde un punto de vista individual y luego desde un punto de vista colectivo. Entonces, fíjate que uno que tiene que hacer, porque aquí hay dos maneras, dos tipos de seres humanos para proceder en los cambios de era, pero eso ocurre en todo, ¿eh? Los seres humanos que participan activamente en el cambio de era, cambiando ellos, ¿sí? Que eso somos nosotros los que estamos aquí. O sea, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos participando en un cambio de era a través de nuestro propio cambio. Es decir, no tenemos que esperar a que cambie de era para cambiar nosotros, sino ya cambiamos nosotros en esa nueva vibración y así estamos contribuyendo en el cambio de era. Esos somos los seres humanos que nos estamos arremangando para trabajarnos interiormente. Pero luego, cuando pasen 500 o 1000 años, donde cada vez esté más asentada la vibración, las personas que se unan, les va a ser, digamos, o sea, van a cambiar ellos porque ha cambiado la era. No sé si me explico. O sea, hay dos formas. Cambiar nosotros para contribuir al cambio de era o esperar 7 encarnaciones para ya cambiar porque la era ha cambiado y ya naceremos de una manera diferente. Que eso es lo que les sucederá. Dentro de
4, 5, 6, 7, 10, 20, 40 generaciones, la gente ya empezará a nacer con una vibración diferente y no tendrá que hacer un esfuerzo tan grande como el que estamos haciendo nosotros. Porque requiere de esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque estamos en los principios, ¿sí? Tú hoy te has encontrado, posiblemente si estás en el mundo occidental, vas al grifo de tu casa y le das al grifo y cae agua del grifo, ¿sí? Tienes una casa donde está construida con materiales que aguantan la lluvia o aguantan el viento. A lo mejor si viene un huracán muy grande, a lo mejor no, pero en condiciones generales lo aguanta. Y tú no has tenido que trabajar en eso. Pero han habido muchos seres humanos que han muerto, literalmente han muerto cavando pozos para el tema del agua, o han muerto creando edificios cuando no tenían ni idea cómo crearlo. ¿Eres consciente que eso ha sucedido en la historia de la humanidad? Que tú vives en un edificio o en una casa gracias a que otros seres humanos se les cayeron casas encima para ver cómo se construía eso. Y hoy en día ya lo normal es que los paletas construyan una casa y no se le caiga la casa encima mientras se están ocurriendo. Pero eso en la antigüedad ha tenido que pasar. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo, estaban en los cimientos de la creación de casas, o estaban en los cimientos de la creación de tuberías para que el agua fuera de un día para otro. Hoy ya sabemos cómo hacerlo. Hoy podemos ir a un lugar de África que no saben cómo hacerlo y explicarle, y con dinero invertir, y eso se hace así, se hace así. Pero eso hace 10.000 años no sabíamos, y la gente moría haciendo eso. ¿Para qué? Para que tú a día de hoy pudieras abrir el grifo y beber agua. ¿Sí? Porque esto es súper importante entender. Bueno, pues nosotros sí que requiere de esfuerzo, pero por suerte no nos estamos muriendo por eso, por despertar espiritualmente. ¿Requiere de esfuerzo? Sí. ¿Pero por qué? Porque estamos siendo históricamente los pioneros. ¿Me seguís en esto? Estamos siendo históricamente los pioneros. Entonces, a los pioneros les requiere más esfuerzo que a los que vengan 400 o 500 años después. ¿Sí? Si hoy las personas negras viven en estados de derecho, es porque hace 200 años o 100 años personas negras murieron por esa causa y les apalizaban por esa causa. Y eso absolutamente con todo lo que quieran. Si los seres humanos tenemos hoy en día lo que tenemos, es gracias a que en el pasado hubo otros que se sacrificaron incluso hasta la muerte. Si no, no tendríamos lo que tenemos hoy. Entonces, a esto digo yo que es honrar la vida. Hay personas que pasan por la vida como si la vida les debiera algo. La vida no te debe absolutamente nada. Eres tú el que le debes a la vida y tienes que honrar a la vida para dejar un mundo mejor. ¿Sí? Muy bien, pues venga, bebo un poquito de agua, ya me estoy animando. Es que es un tema muy profundo a nivel de conciencia y que me hierve la sangre transmitirlo. Entonces, venga, enfoque de la era, desde un punto de vista personal. La era Piscis era una era de miedo y la era Acuario es una era de amor. Sí, del miedo al amor. Ahora vamos a ver diferentes características, pero esto es lo que lo englobaría todo prácticamente. ¿Qué tienes que hacer tú? No dejarte llevar por el miedo y tirar por el amor y por la confianza. ¿Qué sucede cuando te dejas llevar por el miedo? Que estás sosteniendo la vibración de la era Piscis, ¿sí? En cambio, cuando te vas al lado del amor y de la confianza, estás impregnando la nueva vibración en ti y estás contribuyendo a que se impregne también en la humanidad. Por lo tanto, el cambio de era es a través de nuestras acciones. No es que, vale, cuando todo el mundo vibre en amor, ya no tendré miedo. Cuando la vibración del amor esté instalada, ya no tendré miedo. Vale, pues eso sucederá dentro de 10 reencarnaciones. Así que, si quieres esperar a vibrar en el amor sin tú actuar, tendrás que esperar 10 generaciones. Ahora bien, o 10 reencarnaciones. Ahora bien, si ya quieres vibrar en el amor y no en el miedo, tienes que echar de lado tus acciones que están basadas en el miedo
y empezar a actuar en acciones que están basadas en el amor, ¿sí? Rocío Rodríguez dice, honrar a la vida para dejar un mundo mejor. Eso es. Cambiar para provocar el cambio de era. Eso es. Venga, ¿qué más? Era Piscis, papel de víctima. Era Acuario, papel de creador, ¿sí? En la era Piscis, ¿qué es? Yo soy un producto de diferentes cosas que suceden. Bueno, pues si yo estoy casado con alguien que no me cuida bien, pues es que tengo mala suerte. Si yo estoy en este trabajo donde mi jefe es un patán, pues es que tengo mala suerte. ¿Sí? Si he nacido en este país donde hay este gobierno, es que tengo mala suerte. Bueno, ese es el papel de víctima. Y está bien para sostener la era antigua de Piscis. Pero la nueva era, ¿cuál es? El papel del creador. De, oye, sí, a mí puede ser que la vida me haya dado unas circunstancias difíciles. Sí, puede ser que no esté en el mejor lugar ni en la mejor situación. Sí, efectivamente. Puede ser que a lo mejor tenga una pareja que no me cuida como a mí me gustaría, pero yo soy un ser creador. Yo puedo manifestar y puedo co-crear mi vida. No soy una roca inamovible de un sitio, ¿sí? No soy un ser que tiene que morir igual que ha nacido. No soy un ser que dentro de 2 años tiene que estar igual que está ahora. ¿Sí? Vale, ahora estoy así, pero dentro de 1 año o dentro de 2 años, si yo salgo del papel del víctima al papel de creador, pues la cosa puede cambiar. Por lo tanto, esa es la mentalidad de la era nueva. La nueva espiritualidad es fuera víctima y arriba creador. Por eso cuando hay algunas personas que lloriqueáis, soy muy tajante con vosotros. Y digo, déjate de lloriquear y piensa cómo vas a solucionar ese tema que tú tienes en tu vida. Porque no eres una roca, no eres una ameba, ¿sí? No eres una ameba. No eres una hormiga que tiene poco poder de creación. Eres un ser humano que estás hecho con la esencia divina. Entonces, déjate de lloriquear y mira cómo vas a hacer para crecer. ¿Por qué? Porque esta es otra cosa de la era antigua. La era antigua, ¿qué era? Cuando alguien dice, ay, no puedo porque mi situación está muy mal, o porque fíjate en mi familia, o fíjate por mi país. La era antigua, ¿qué es? Dar una palmadita en la espalda y decir, ay, sí, pobrecito, lo siento mucho, te compadezco, ¿sí? Eso es de era antigua. Pero eso que hace, sostener a la persona en esa era antigua. De era nueva, ¿cuál es? Espabila y mueve el culo. Que no eres una ameba, que no eres una roca. Vale, entiendo, puedes estar en una situación complicada y puedo ser empático contigo, te puedo entender. Pero si lo que hago es compadecerte, en lugar de decir que eres un ser creador y que puedes crear tu vida, no en el corto plazo, obviamente, pero sí en el medio y largo plazo, lo que estoy haciendo es que te estoy cambiando la mentalidad de era antigua Piscis a era Acuario, ¿vale? Eso es pasar de la víctima al creador. Muy bien. ¿Qué características más definen? Ahora estamos hablando, como os digo, a nivel personal. Luego vamos a ir desde un punto de vista más evolutivo, que lo vamos a dividir en 2 programas, ¿eh? en el de hoy y en el de mañana, porque si no se alargaría mucho. Otro enfoque diferente. Antigua era, hemisferio izquierdo. Nueva era, hemisferio derecho. Anótamelo ahí. Antigua era, hemisferio izquierdo, como predominante. Nueva era, hemisferio derecho como predominante. Entonces, diferencias entre hemisferio izquierdo y derecho. Hemisferio izquierdo está muy relacionado con el mundo tangible, con el mundo físico, con el mundo material, con el mundo lógico, con el mundo de razón, ¿sí? Ese es el hemisferio izquierdo. Y en la antigua era es el hemisferio que ha predominado. En la nueva era va a coger bastante protagonismo el hemisferio derecho, que el hemisferio derecho, ¿cuál es? Es el hemisferio más de tu esencia, más de tu ser, más de tu intuición, más de tu corazón, más de tu plano espiritual, ¿sí? Y esto la neurociencia ya tiene muy claro cuáles son las funciones del hemisferio izquierdo y el derecho. Esto no es algo que se me ocurra a mí ahora. Entonces,
tenemos que empezar a activar más ese hemisferio cerebral derecho. ¿Cómo se activa el hemisferio cerebral derecho? El hemisferio cerebral derecho se activa cuando entramos en ondas cerebrales alfa. Y en ondas cerebrales alfa, ¿cómo entramos? A través de las prácticas energéticas, a través de la relajación, a través de la meditación, a través del autorreiki, a través de las crillas que os enseño en el máster de coach energético, ¿sí? Todo eso nos lleva a entrar en estado alfa y ese estado alfa hace que se active el hemisferio cerebral derecho, que es el que tiene que tomar mucha importancia. ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio, ¿sí? Históricamente en la era Piscis el hemisferio derecho ha estado bajo mínimos, pero también tenía su sentido. Si en el año 1700, 1800, 1500, 1400 la gente bastante tenía con poder echarse un poquito de pan en la boca, entonces el hemisferio que tenía que funcionar era el izquierdo principalmente, ¿vale? De algo muy terrenal. Ahora, cuando los seres humanos ya en mayor o menor medida, en un porcentaje parte de la humanidad, hay como mínimo un trozo de pan para echarse en la boca, pues es cuando ya tenemos que empezar a ir hacia cotas más espirituales, ¿sí? Del hemisferio derecho. ¿Para qué? Para que llegue un momento que haya un equilibrio y el hemisferio izquierdo actúe cuando tiene que actuar y el hemisferio derecho actúe cuando tiene que actuar. No como hasta día de hoy, que en la era Piscis ha estado un 90 o un 95% el hemisferio izquierdo y muy poquito el derecho o prácticamente muy nulo, ¿sí? Bebo un poquito de agua. ¿Qué más? Enfoques de era Piscis y era Acuario. Era Piscis, me curan. Era Acuario, me curo. ¿Sí? Es un enfoque totalmente diferente. La era Piscis, ¿qué era? Me siento mal, voy a alguien a que me cure. La era Acuario es yo me curo a mí mismo. Y cuando digo yo me curo a mí mismo, no excluye de que uno pueda ir a un médico. Claro que sí. No excluye de que uno pueda ir a un terapeuta, a un chamán, a quien sea. Claro que sí. El tema está en el enfoque. En el enfoque que tú puedes utilizar a alguien para llegar a la profundidad de ti y tú mismo sanarte, pero no porque alguien te tenga que sanar a ti, ¿sí? Sino porque todo ser vivo tiene la capacidad de autosanarse. Entonces el concepto pasa de voy, no tengo ninguna responsabilidad en mi proceso de sanación, voy a que me sanen, ¿sí? O me sano yo. Mira, yo solo entendí muy claro cuando tuve un problema de salud en el año 2009, estuve como 8 o 9 meses yendo a terapeutas de todo tipo. Hice acupuntura, hice osteopatía, hice quiropráctica, hice de todo, o sea, de todo lo que conocía, que yo creía que me venía a mis ojos, que creía que me podía ayudar, yo iba ahí a todo. Pero luego me di cuenta de una cosa, que está bien que uno pueda ir a alguien a que le pueda ayudar. Es más, muchas veces los seres humanos necesitamos ayuda. Pero me di cuenta de algo. Tengo que empezar de dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar más hacia adentro. Es decir, empezar más a buscar la curación adentro que buscarla hacia afuera. Y por eso empecé pues con la práctica de autorreiki, con la práctica de meditación, sí, de las técnicas del reiki tradicional, para pasar del me curan al me curo. Y claro que puntualmente y complementariamente alguien te puede ayudar y muchas veces te va a ayudar, pero siempre y cuando tú también asumas la responsabilidad y cada día te dediques un tiempo en ese proceso de autocuración. Muy bien. Otra diferencia entre era Piscis y era Acuario. Era Piscis, el poder está fuera de ti. Era Acuario, el poder está dentro de ti, ¿sí? En la era Piscis se ha buscado siempre las 1001 para hacerte ver que el poder no estaba dentro de ti. El poder está en el universo, o el poder está en la iglesia, o el poder está en el gobierno, o el poder está en los santos, o el poder está en los maestros ascendidos, o el poder, dependiendo de qué estructura uno esté hablando, el poder va a estar en un lugar o en otro, o el poder está en la ciencia, ¿verdad?
en Occidente más se ha puesto como el poder está en la ciencia, como si la ciencia fuera sacrosanta, ¿no? Y la ciencia es, bueno, pues una manera de ver las cosas en la vida, principalmente partidista también, muy influenciada por los laboratorios que hacen los experimentos y que financian los experimentos, y se quiere poner muchas veces la ciencia como lo sacrosanto. No, como que el poder lo tiene la ciencia o el poder lo tiene cualquier cosa del exterior, ¿vale? Si te vas a culturas más indígenas, el poder lo van a tener pues el dios de la lluvia y tal y el otro. Y yo no te digo que eso no sea válido, pero estamos cambiando de era y en la nueva era es que el poder también está dentro de ti. Es decir, cualquier poder que hay fuera, hay dentro. Que eso os lo digo muchas veces a los que estáis estudiando conmigo con Reiki en tu vida, y os digo de utilizar los símbolos de Reiki. Digo, está bien, los símbolos de Reiki es una herramienta que te ayuda, una herramienta, pero el poder también está dentro de ti. Con el tiempo ya no necesitarás utilizar los símbolos de Reiki, porque la vibración que está en el símbolo de Reiki también está en ti. Lo único que tienes que hacer es activarla. Pero ¿qué pasa? Que si constantemente estamos diciendo que el poder está fuera de nosotros, no buscamos el chance, las posibilidades de activarlo dentro, porque si ya tengo una herramienta que activa ese poder, ¿para qué voy a activar el mío? ¿Sí? Eso pasa igualmente a veces con los suplementos naturales. Hay personas que me dicen, Javier Ma, déjame un poquito de agua. No duermo del todo bien, me gustaría dormir mejor. ¿Me recomiendas que tome melatonina para dormir por la noche? Dicen que es natural, es natural la melatonina. Sí, obviamente es natural y puedes tomarla, pero también te recomiendo, y primero de todo, que hagas prácticas energéticas como te enseño. ¿Por qué? Para entender que el poder lo tienes tú, que tú te puedes equilibrar para dormir bien, ni siquiera necesitando la melatonina. Obviamente, en un momento determinado, la puedes complementar con las prácticas. Incluso hay gente que toman medicamentos químicos. Yo no tengo ningún problema en los medicamentos químicos. Cuando alguien le tiene que tomarlo, tiene que ser de una manera consciente y siempre con la idea de entender que ese poder lo tienes tú. Ningún medicamento te va a dar el poder, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sucede, por ejemplo, con el ejemplo que te ponía de la melatonina? ¿Qué sucede? Que si una persona se acostumbra a dormir siempre con melatonina, no va a estar dejando al cuerpo la capacidad de poder generar esa melatonina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a decir, bueno, si ya me están dando la melatonina de manera externa, ¿por qué voy a trabajar yo para crearla de manera interna? Por lo tanto, es más natural crear tú la melatonina a través de prácticas de respiración, de Reiki, de meditación. Y si en algún momento necesitas algo complementario, insisto, no digo que no se utilice, pero con mucha conciencia y sabiendo que va a ser algo temporal, porque tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, no lo tienes que buscar afuera, ¿vale? Muy bien, seguimos, estoy leyendo los comentarios. Rocío dice hemisferio cerebral izquierdo, antigua era, derecho, era actual. Piscis, era Piscis, carencia. Era Acuario, abundancia, ¿sí? Tenemos que constantemente, si queremos evolucionar nosotros y participar en ese cambio de conciencia de era, constantemente nos tenemos que estar pasando de la mentalidad de carencia a la mentalidad de abundancia. De la mentalidad de no me va a llegar, no puedo, así puedo y sí me va a llegar. Constantemente tenemos que estar haciendo el trabajo porque era antigua es carencia y era nueva es abundancia. Pero, insisto, ¿por qué no es tan fácil pasar de la carencia a la abundancia? Porque hay un componente a nivel del subconsciente colectivo y a nivel de fuerza de la era que hemos estado viviendo miles de años que todavía está en la psique humana y todavía está en el consciente colectivo. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda es que cada vez hay más gente abundante en el mundo. Y abundante a nivel de muchas cosas, porque la abundancia es en todo, pero también de dinero. O sea, yo no sé si han mirado estadísticas o eres consciente, pero es la época de la historia de la humanidad donde más millonarios de nueva generación hay en el mundo, donde cada año el número de millonarios crece.
Y eso no te lo digo por si tú quieres ser millonario, no, esa es tu vida, tú tienes que decidir qué quieres en tu vida. Te lo digo porque ya está sucediendo esto, que hay un número de personas cada vez mayor que están pasando de la carencia a la abundancia. Y eso absolutamente con todo. Si tú ves las redes sociales, tú vas a ver personas con... Si estás atento a ello, porque también depende de nuestro sistema reticular. ¿El sistema reticular qué es? ¿Sabes lo que es el sistema reticular? ¿Quieres saber lo que es el sistema reticular? Que tiene que ver con lo que te estoy diciendo ahora. El sistema reticular... Sí, esto es neurociencia también, ¿eh? Lo del sistema reticular. El sistema reticular, ¿qué es? Que tú vas a percibir aquellas cosas que están en tu sistema de creencias. Es decir, es como si fuera una antena, ¿sí? Que si tú vibras de una manera, atrae eso. Imagínate, te pongo un ejemplo para que vean de una manera muy básica cómo funciona el sistema de activación reticular. ¿Os ha sucedido alguna vez de ver un vestido que os gusta mucho en la tienda, o un coche, una marca de coche concreta que tenéis vosotros o que tiene un familiar y que no lo habíais visto prácticamente nunca? Y ahora tú te compras ese vestido o te compras esa camiseta y empiezas a ver mucha gente que tiene ese vestido o esa camiseta. Dices, ¿será posible? Yo me lo compré porque creía que era original y ahora resulta que todo el mundo lleva esta camiseta, estos zapatos o este coche. No, y eso ya estaba sucediendo. Pero ahora eso está dentro de tu sistema reticular. Es decir, está dentro de tu conciencia y lo empiezas a ver por todas partes. Eso es el sistema reticular. Pues eso sucede también con las creencias. Si tú, por ejemplo, yo ahora te iba a decir, te iba a decir que tú puedes ver por internet y a lo mejor no lo has visto, pero porque no está en tu sistema de creencias, en el momento que esté lo empezarás a ver. Yo cada vez estoy viendo por internet personas de 90, de 80 y de 85 años haciendo ejercicio y estando bien físicamente y mentalmente. Personas de más de 80 años, incluso con 90 algunas. Y cada vez se está viendo más. Eso era, hace unos años, eso era prácticamente impensable. Pues eso es abundancia también. Abundancia en años, en vivir más años, en vivir con mejor salud. Si eso está en tu sistema reticular, que tú te metes esta creencia dentro, cada vez vas a ver más ejemplos que esos. Es igual que si tú, dentro de tu sistema de creencias, está la abundancia de dinero, vas a ver abundancia de dinero por todas partes. Y si en tu sistema de creencias está la carencia de dinero, vas a ver carencia por todas partes de dinero. Vas a ver pobreza por todas partes. ¿Y cuál es la realidad? ¿No hay pobreza? Sí. ¿Hay abundancia? También. ¿Hay gente que se muere con 60 años o 70 y está mal? Sí. ¿Y hay gente que está con 90 y está bien? Sí. El tema es hacia dónde tú quieres enfocar tu creencia, hacia la carencia o hacia la abundancia, porque en este cambio de era tenemos que enfocarnos hacia la abundancia y va a suceder. Mira, el otro día estuve leyendo unos artículos y artículos desde un punto de vista con análisis y con todo, ¿eh? Se preveía que en el año 2100, ¿sí? En el año 2100 haya muchos seres humanos con más de 150 años. Ojo, ¿eh? Y una previsión muy realista, que en el año 2100 habrá muchas generaciones, o sea, habrá muchas personas, muchísimas más que ahora posiblemente no haya o haya muy pocas, pero van a haber muchas con más de 150 años. Y van a haber muchas personas con 100 o 110 años caminando por sí solos y andando por sí solos. Eso es abundancia. Y eso a nivel físico cada vez está sucediendo más rápido. Solamente tienes que ver la esperanza de vida, cómo ha estado aumentando en las últimas décadas, ¿no? Pues va a aumentar muchísimo más. Bueno, pues todo eso es abundancia, ¿eh? Y estamos en esa nueva era. Hay cosas que se van a ver mucho más rápido y hay cosas que se van a ver mucho más lentas, pero ya se está viendo y ya están ahí. Entonces, dependiendo de tu sistema de creencias, vas a estar captando unas cosas u otras. Exacto. Muy bien. Y la siguiente es, ahora te voy a comentar un par más ya a nivel global y seguiremos el próximo día. Limitación, expansión. La era Piscis es de limitación. La era Acuario es de expansión, por lo tanto no nos tenemos que limitar.
no nos tenemos que conformar con la limitación que tenemos. Oye, sí tenemos que aceptar, si hay algo en nuestra vida que no lo podemos cambiar, lo aceptamos y ya está, ¿sí? No hay que estar peleándose con ello. Pero ¿cómo yo me puedo superar gracias a eso? ¿Cómo yo puedo expandirme gracias a eso? ¿Vale? Es decir, era Piscis, limitación, era Acuario, expansión. Ya a nivel global, nos vamos a meter de lleno, vamos a continuar con un par o tres de cosas más para meternos a nivel global. Bebo un poquito de agua. Dime por favor, si me quieres compartir, dime qué profesión tienes, ¿sí? Dime qué profesión tienes, a qué te dedicas, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime qué profesión tienes. Y todas las profesiones son dignísimas, ¿eh? Aquí no, yo es que limpio baños y no lo voy a decir. Oye, pues si limpias baños, limpio baños. Yo también limpio mi baño y no pasa absolutamente nada. Y si mi rol hubiera sido limpiar el baño de otros, pues lo hubiera limpiado con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, aquí siempre recuerda que no te digo que a nivel evolutivo, a nivel espiritual, no es tanto la profesión que haces, sino desde el lugar que lo haces, ¿sí? Sí que es cierto que van a haber profesiones donde uno tiene la posibilidad de compartir mucho más con muchas personas y enfocarse más en la parte espiritual. Pero la mayoría de veces es que desde el lugar que haces algo y no desde... y no exactamente lo que haces, porque yo os he dicho veces, yo por ejemplo he conocido personas o he tenido también personas en casa haciéndome las labores de limpieza que la hacían con más amor que algunas clases de yoga que he ido. Yo he ido a clases de yoga con algunos profesores de yoga que hacían eso y no le ponían tanto amor como el amor que le ha puesto una persona que ha venido a limpiar mi casa. Por lo tanto, el amor no va con la profesión, va desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué os estoy preguntando esto? Porque independientemente de la profesión que tengas, veo por ahí ayudante de cocina, genial, educadora infantil, trabajo en guardería. Claro, va a haber, por ejemplo, personas que desde la profesión que tengan van a poder contribuir de manera más directa, pero todos podemos contribuir, porque por ejemplo, Carmen habla, educadora infantil, trabajo en una guardería. Puede influir de manera más directa en las nuevas generaciones, obviamente si le dejan, porque el sistema educativo, que hablaremos en este podcast, si no hoy, mañana, hablaremos del sistema educativo de la antigua era y cómo tiene que ser el de la nueva era. En el de la antigua era no dejan mucho margen a los profesores, sino hacer lo que toca y poco más, ¿no? Pero si uno tiene margen, puede influir, obviamente, mucho más en unas profesiones que en otras, pero independientemente de la profesión, todos podemos hacer cosas. Sí, entendemos lo que te he contado hasta ahora y lo que te voy a seguir contando, ¿vale? Jordi dice, soy comercial, genial. Carmen, enfermera y docente de prácticas de los que quieren seguir la profesión, genial. Jubilada, creadora de mi vida. Francisca, bueno, buena profesión, creadora de tu vida. Docente de inglés primaria, Terepozu. Das cursos, Genoveva, perfecto. Muy bien, pues... independientemente en el lugar en el que estés, si tú puedes a través de tu vibración y de entender esto, mirar de poner un poco de conciencia, pero sobre todo tienes que hacerlo de manera muy sutil también. La conciencia no es desde, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jordi, por ejemplo, que era comercial. La conciencia no consiste en ir a venderle el producto a alguien y decirle... pues sí, pues tienes que hacer reiki o tienes que hacer meditación porque te va a sentar muy bien y te va a venir. No va por ahí. Posiblemente te manden a freír por espárragos y ese no es tu trabajo. A no ser que tuvieras mucha conexión con alguien y vieras que le puede ayudar y se lo dicen, ¿no? Pero va a ser desde un lugar diferente. ¿Cómo va a ser? Pues desde la amabilidad, va a ser desde escuchar mucho a la otra persona, de no conectar únicamente con la parte mental, ¿no? De yo soy un comercial y quiero vender y ya está, sino desde el corazón, cómo mi servicio puede ayudar genuinamente a la otra persona, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para que la persona luego le saque el máximo provecho a aquello que le he vendido? Ese sería el comercial de la nueva era. Bueno, pues ahí uno está colaborando ya, está colaborando en el cambio de era. Si Jordi como comercial va a visitar a alguien no únicamente pensando en vender y en llegar a final de mes o en crecer cada vez más su cuenta, que está bien que Jordi piense en eso, porque es legítimo que quiera llegar a final de mes o que quiera agrandar su cuenta para comprarse una casa mejor o para darle 10 viajes a Disney a sus hijos o para hacer lo que se le venga en gana. Está en todo su derecho, Jordi, de hacerlo,
Pero el enfoque de la nueva era no tiene que ser únicamente hacia eso, hacia voy, le vendo, me voy y ya he vendido. No, sino de cómo puedo ser un canal de Dios en esta profesión que estoy teniendo. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser un canal de Dios? Y si Jordi entiende que el producto que vende es bueno y que ayuda a la gente, va a intentar vender cuantos más productos mejor. ¿Por qué? Porque como su producto es bueno y Jordi sabe que a esa persona le puede ayudar el producto, va a querer vender cuanto más mejor y eso va a ser un canal de Dios. En cambio, si Jordi piensa que ese producto es una mierda y que no le beneficia la vida a alguien, Jordi tendría que cambiar de producto si quiere estar como comercial de la nueva era. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Y esto absolutamente con todo. A veces, algunas veces alguna persona dice, tú lo que quieres son vender tus cursos de Reiki, ¿sí? Y digo, bueno, no hace falta ser muy inteligente para saber que yo quiero vender mis cursos de Reiki. Cuando alguien dice eso, parece que ha hecho un descubrimiento. No, es que no hace falta ser muy listo para saber que yo quiero vender cursos de Reiki. ¿Por qué? Primero, porque es a lo que me dedico. Y segundo, porque sé que ayuda a la gente. Por lo tanto, cuanto más cursos de Reiki venda, a más gente estaré ayudando. Es tan sencillo como eso. Por lo tanto, que alguien deduzca que yo quiero vender cursos de Reiki, pues la verdad es que se piensa que es un iluminado, pero no está descubriendo nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque está unido, ¿sí?, lo que yo hago con el beneficio a otras personas también. Y lo tengo clarísimamente que es así. Por lo tanto, cuanto más haga. Por lo tanto, en el caso de Jordi, que estábamos poniendo el ejemplo, si él tiene un producto que ayuda a la gente, cuanto más productos venda, mejor. Porque a más gente va a ayudar, ¿sí? Y el enfoque tiene que ser ese. No tiene que ser únicamente yo. Pero eso, como digo, cada uno lo tiene que poner en su profesión, como por ejemplo ser odontólogo o lo que sea, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, odontólogos donde lo hacen con un nivel de conciencia muy alto y otros odontólogos donde vas allí y parece que están tratando con un bicho en vez de con una persona, ¿sí? Parece que tu boca es la boca de un cochino prácticamente. Entonces, ahí el nivel de conciencia se puede aplicar en cualquier lugar, ¿vale? Entonces, primera característica, ahora vamos a ver, como digo, características más a nivel global. Hoy vamos a ver una y ya vamos a continuar con la siguiente mañana. Primero, era Piscis. El enfoque principal está en el materialismo y en la era Acuario en la realización, ¿sí? Era Piscis, materialismo. Era Acuario, realización. ¿Eso qué quiere decir? Que lo material no es importante, sí, pero no tiene que ser el enfoque principal. Yo, por ejemplo, cuando llevaba ya 6 o 7 años con Reiki, me ganaba más o menos la vida bien, me ofrecieron que trabajara, era un mentor importante a nivel internacional, que trabajara para ellos como gerente para uno de sus equipos, y me pagaban como 5 veces más de lo que yo estaba ganando en ese momento con Reiki, como 5 veces más. Pero no iba a tener yo más realización ahí. Iba a tener más realización con lo que yo estaba haciendo. Y sabía que eventualmente también podría llegar a ganar eso. ¿Me llevaría más tiempo? Sí, pero también lo podría llegar a ganar. Pero predominé mi realización antes que lo material. Y eso no quita de que lo material lo quiera. Claro que quiero lo material, tiene que ir unido. Pero no tiene que predominar lo material. Con el ejemplo que poníamos antes. Si Jordi no le gusta nada lo que está haciendo y lo hace únicamente por dinero, pues no está en la energía de la era Acuario, ¿sí? Está en la energía de la era Piscis, donde hago algo que no me gusta principalmente por materialismo, o vendo este producto que no me gusta porque me da dinero, ¿vale? Pues la era Acuario, ¿cuál es? Vale, voy a vender o voy a hacer lo que quiera hacer, aunque me dé menos dinero de entrada, pero me realice más, y sé que a la larga posiblemente me dé el mismo dinero o incluso más. ¿Por qué? Porque en la era Acuario, el que hace algo desde el corazón y le trae realización y lo sabe hacer bien hecho, obviamente, lo sabe hacer bien hecho, a la larga le va a traer mucha más abundancia, sin absolutamente ninguna duda. A la larga le va a traer mucho más material, sin absolutamente ninguna duda. Pero el enfoque principal ya no tiene que estar en lo material, que no hay que negarlo, que hay gente que se equivoca y lo niega. Es que a mí lo material no me importa. ¿Cómo no te va a importar lo material si tienes que comer? ¿Cómo no te va a importar lo material si tienes que vestir? ¿Cómo no te va a importar lo material si tienes que pagar facturas? ¿O quieres tener una vida más elevada o quieres disponer de más comodidades? ¿Cómo no te va a importar lo material? Lo material claro que importa.
importa y mucho. Pero en la era Acuario prima la realización, ¿sí? Por lo tanto, al final es unir la realización con lo material también. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Por eso yo os digo, cuando hay personas que me preguntáis, Javier Ma, es una pregunta que me hacéis mucho, Javier Ma, yo tengo en mente, a mí me gustaría dedicarme profesionalmente a dar cursos de Reiki, a dar terapias, pero me han dicho que es complicado. ¿Tú qué harías? Primero, yo te digo, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer porque cada uno conoce su vida. Pero lo que yo no tengo absolutamente ninguna duda, a mí también me dijeron que iba a ser muy difícil al principio, y lo fue, obviamente, y me he tenido que preparar mucho, y me he tenido que formar mucho, y he tenido que trabajar mucho, y sigo trabajando mucho, ¿sí? Mucho de todo, mucho de formación, mucho de trabajo, mucho de invertir, mucho de todo. Ahora bien, la auténtica bendición que es hacer esto que yo hago, no tiene precio. O sea, es una auténtica bendición que puedas contribuir con un mundo mejor y que seas pagado para ello y que puedas trabajar de esta manera, es una auténtica bendición. Por eso, el que anhela eso, obviamente uno se tiene que preguntar, en lugar de preguntarme a mí, se tendría que preguntar él mismo. El día que me vaya de este mundo, ¿estaré conforme si no he luchado por mis sueños o no estaré conforme? Esa es la pregunta que se tiene que hacer cada uno. Si tú dices, oye, yo me puedo morir tranquilo aunque no haya luchado por mis sueños, perfecto, pues entonces no te hace falta que te metas, porque te va a ser difícil, no te va a ser fácil. Ahora bien, yo pienso y yo no me podría perdonar por mi manera de ser, cada uno es como es. Yo no me podría perdonar morirme sin como mínimo haber luchado por mis sueños. Otra cosa es que los consiguiera eventualmente o no. Pero sin haber luchado o trabajado, mejor, me gusta más la palabra trabajado que luchado, sin haber trabajado por mis sueños, yo no me lo podría perdonar a mí mismo. Entonces cada uno tiene que hacerse esas preguntas y responderse, ¿vale? Entonces, si eres una persona que quiere aprender profundo Reiki, no superficial, sino profundo, ya sea para tu propia evolución, para desbloquear cosas en ti a nivel de salud, a nivel incluso de relaciones material, o sientes que el propósito es poder acompañar a otras personas, tanto en terapias como en cursos, empezamos ahora en febrero. No te conformes con menos de lo que puedes llegar a ser y no te conformes con menos de lo que puedes darte a ti mismo, ¿sí? Así que si quieres ir a lo profundo dentro del mundo del Reiki, te puedo asegurar, y te lo digo con la mano en el corazón y con toda la seguridad y sin ninguna falsa humildad, es de las mejores formaciones sin absolutamente ninguna duda del mundo, más profundas, ¿vale? Así que si quieres formarte conmigo, vas a ver la info en el primer comentario fijado, que empezamos ya este mes de febrero. Bueno, me voy despidiendo de la gente que estáis ahí en vivo. Muchísimas gracias a todos por estar, ¿eh? Muchísimas gracias, Yolanda, Terepozu, Erepizir Materialismo, Era Acuario Realización, Estrella Cal, Lucía Robaina, Yolanda Olet, Elvis, trabajas en un taller de moto, genial, Isora, gimnasia especializada, niños y alumnos, recepcionista. Muy bien, María Camarasán, jubilada, pero llevo más de 21 años trabajando en el tema técnico, perfecto. Francisca, buenas tardes, bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Si quieres ir más allá y formarte conmigo de manera profunda para transformar tu vida, ahí en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma, www.javierma.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.